muchachos, ¿cómo están? Ya empezamos con otro episodio más de su podcast favorito, Economentes, y el día de hoy vamos a hablar del tío SAT y con el temible tío SAT, Alexa Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que me acompaña hoy para conducir este podcast. Alexa, ¿cómo estás? Ay, gracias, Sara, por la introducción tan fantástica. Yo muy bien, aunque he de decirte que después de estar investigando, indagando un poco acerca del SAT, ya entiendo por qué la gente no paga sus impuestos, Dios. Estoy súper perdida, pero bueno, espero que este capítulo dé luz a varios y varias de nosotros, acerca de cómo pagar nuestros impuestos y que incluso nos impulse a pagarlos, porque, o sea, no es tan malo pagarlos, es más bueno que malo, pero bueno, yo creo que deberíamos de presentar a los demás Econobabies presentes el día de hoy. Claro que sí, vamos a presentar primero a los econopapis y economami de la Facultad de Economía, Karen Miranda, Diego Molina, Eduardo Linares y Carlos López. Chicos, ¿cómo están? ¿Tal? Hola, excelente. También vamos a presentar a la economami de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de Sociología, Sofía Camacho. Hola, ¿cómo están? Y también al econopapi de la siempre honorable, nunca en paro, Facultad de Derecho, Alfredo Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pero bueno, vamos a empezar a entender qué es esto del Servicio de Administración Tributaria, que el tío Wikipedia dice que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se creó a finales de 1995 en un entorno económico bastante truculento tras el llamado error de diciembre, que seguramente aquí los noventeros más o menos se acordarán. Estábamos en el kinder cuando pasó el error de diciembre, pero pues es un episodio muy, muy oscuro de nuestra historia. Y bueno, pues el SAT ya se había no precisamente creado en la época prehispánica, pero ya teníamos un antecedente con el Calpixque, que era el capataz encargado del cobro de los tributos. Hace un ratito, tras bambalinas, estábamos platicando sobre esta historia prehispánica del SAT y de los tributos. Entonces, justo me gustaría empezar a lo mejor con esta historia, cómo funcionaba este antecedente del SAT en el México colonial. Diego, tú estabas platicándonos un poquito acerca de este antecedente, entonces podemos comenzar contigo y esta parte histórica que, híjole, nada más nos demuestra que los mexicanos desde que empezamos a existir hemos estado sufriendo con esto de los impuestos. Qué triste. Sí, bueno, yo considero que en realidad no es algo que solamente nos haya pasado a los mexicanos. Yo creo que todas las sociedades en sus momentos históricos han pagado tributo o impuestos o ya sea en especie o en cantidades monetarias, pero es que es eso, los tributos son como tal aportaciones que dan los agentes económicos al agente administrador o al gobierno, etcétera, para que éste los redistribuya equitativamente. Eso es en teoría, ¿no? Lo que deberían de ser los impuestos y lo que se debería de hacer. Son obligaciones, en este caso los impuestos son obligaciones tributarias, y desde hace mucho es un acto ilegal o no es bien visto evadir su pago. Los impuestos son el sustento de muchas de las obras públicas y mucho de lo que hace el gobierno o de lo que hacen pues sí, por ejemplo, se pagan impuestos desde que había reyes. Aquí en México, en las épocas prehispánicas, pues se pagaba tributo desde los aztecas, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que los aztecas tenían como sus pequeñas aldeas o no sé, tenían otros pueblos a los que les cobraban tributo, ¿no? Habían tributos por todo, estaba en el Códice Azteca, me parece, se les cobraban por diferentes situaciones, se les cobraba si había guerra, se les cobraba en tiempos religiosos, sobre todo también si eran pueblos sometidos tenían que pagar más impuestos, ¿no? Que los que no estaban sometidos. Estos impuestos podían ser en especie, en mercancía, o sea, no necesariamente tenía que ser a lo mejor como ahora con dinero, a lo mejor era sal, era cacao, era etcétera, pero al final esos son los tributos, esos son los impuestos, son como contribuciones que hacemos todos para que el gobierno, como agente administrador, pues lo redistribuya. En el caso de México, yo considero que en realidad desde los españoles, ya como lo habíamos dicho, se adecuó o se adaptó un sistema que ya existía desde la época prehispánica y se llevó a cabo en la colonia y lo seguimos llevando a cabo. Es un sistema, pues, que yo creo que ahorita vamos a comentar, es un sistema centralizado en donde se cobran impuestos y el gobierno es el que decide qué se va a hacer con esos impuestos.
Y de hecho es curioso, ¿no? Ahorita lo llamamos contribución, pero en casi toda la historia los impuestos pues se han impuesto, precisamente de ahí viene su nombre, con el uso de la fuerza del Estado, es decir, a través de, no sé, de la exclusión social de los individuos que no pagan, incluso el exilio, ¿no? Son instrumentos que ha ocupado el Estado. Actualmente, pues las leyes ya son como más indulgentes en ese aspecto, pero aún así la esencia del impuesto se sigue arrastrando desde la historia hasta nuestros días. Es muy interesante lo que menciona Carlos, porque incluso los impuestos ya son también una parte muy relevante del debate público y lo ha sido históricamente. Hoy por hoy incluso, y a mí me pone a pensar en todo un movimiento ideológico que por un lado se le hace llamar libertarianismo, hay otras voces que lo consideran más bien una forma de anarcocapitalismo, en el que se habla de que los impuestos son un robo del Estado, son digamos, un atentado contra la propiedad privada, contra la libertad económica, y de parte de ese movimiento algunos ideólogos señalan que eh, pedir más impuestos o generar una mayor recaudación por parte del Estado, pues es una postura más bien socialista e intervencionista, cuando incluso me parece que el propio Carlos Marx tiene un artículo en el que señalaba los impuestos como un robo. Entonces vemos que desde posiciones muy contrastantes en la economía política ya se tiene una postura crítica hacia los impuestos por lo molestos, por lo ventajosos, por lo perjudiciales que pueden parecer para los bolsillos de las clases populares. Eh, Sin embargo, hoy por hoy no es posible tal vez concebir una manera en la que el Estado pueda financiar sus actividades que sea diversa a lo que hoy por hoy tenemos, que son los regímenes de impuestos. Sí, yo creo que los impuestos no son algo nuevo, como ya lo decía Sara, es un mecanismo que ha venido desde hace siglos y siglos, o sea, de verdad, en las sociedades más antiguas ya se cobraban impuestos, o sea, a lo mejor no se llamaban impuestos, eran tributo, lo que sea, pero era este sistema en donde la gente que es interventor como el gobierno, los reinos, etcétera, pues se hacían de las participaciones de los demás ciudadanos o de la gente que conformaba las sociedades, ¿no? Y es muy, muy antiguo, o sea, el hablar de impuestos así en ese nivel es muy, muy antiguo. Ese es el primer punto, tal vez que no es algo que se inventó ahorita, no es algo que hicieron los políticos ahorita porque dijeron, sí, vamos a cobrarle dinero a la gente. Tiene mucha historia el cobrar impuestos. Y como dice Alfredo, yo vería que hay posturas en las ciencias sociales que estudian impuestos y todo, o sea, como el derecho, la economía, etcétera. Hay posturas que te dicen, oye, ¿sabes qué? Los impuestos son malos precisamente porque roban, casi roban al ingreso a las personas, ¿no? Algo que se ganaron las personas trabajando. Y hay otras posturas que te dicen, bueno, no, los impuestos son buenos porque de cierta forma se redistribuye mejor la riqueza entre la sociedad. Entonces, yo creo que es algo que deben de tener como en claro, que hay posturas en cuanto a los impuestos, también es parte del debate y que es algo muy antiguo. Entonces, nosotros como ciudadanos, no sé, tenemos que estar prevenidos a pagarlos y a saber por qué se pagan y cada cuándo se pagan, etcétera. Pues sí, chicos, yo creo que estoy de acuerdo justo en lo que mencionan, pero mi parte de socióloga que acaba de tener una materia en movimientos y actores sociales, creo que también pone mucho en duda el aspecto de si las personas no quieren pagar impuestos. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito el presupuesto de egresos de la Federación y consideramos que de cada 100 pesos, 16 son gastados en educación y, por ejemplo, en la ciencia solamente 1 peso de cada 100, entonces creo que es válido que muchas personas pongan en duda el a dónde están yendo mis impuestos y por qué voy a pagar impuestos si no están yéndose hacia lo que me puede beneficiar, ¿no? Como por ejemplo la educación. Entonces creo que es muy válido que
derivado de la poca transparencia, de la corrupción, las personas estén en duda de para qué voy a pagar impuestos si ni siquiera sé dónde están y mi colonia está llena de baches. Sí, bueno, yo diría que ahí también hay son temas que se hablan mucho. Yo lo he visto también ahorita, por ejemplo, en el servicio aquí en el instituto y también en otras materias, etcétera, que a veces a quién le asignamos las responsabilidades, ¿no? Y yo lo he dicho muchas veces y yo sé que la gente que me conoce y escucha esto va a decir, ya me lo dijiste, pero es que muchas veces no sabemos cómo funciona el mecanismo de quién tributa, para qué tributa, o sea, quién recibe los impuestos, en este caso Hacienda, y ya vamos a hablar de las funciones de Hacienda, y cómo lo redistribuye, ¿no? Y quiénes son los encargados de ciertas cosas. Por ejemplo, pasa mucho, y no estoy defendiendo aquí somos apartidistas, nadie defiende a nadie, pero pasa mucho, y yo estoy seguro que pasa, que hay un bache o algo así, como dice ahorita Sofi, hay un bache, no prendí un foco en la calle, etcétera, y luego decimos, ay, Andrés Manuel, ¿por qué no hace bien su trabajo, no? Y es como de, no, eso no le toca a él a lo mejor, o sea, eso le toca a tu representante local, y eso es importante. Mucho de lo que gasta el gobierno, no se ve reflejado también, no porque el gobierno federal o el centralizado no haga lo que tiene que hacer, sino porque a veces son los locales, a veces no se gasta lo que se tributa o etcétera, e incluso no hacen bien uso del gasto, porque el gobierno es enorme, o sea, es muy grande, pero generalmente nos quedamos con las personas que son como más sobresalientes o con los principales, ¿no? En este caso el presidente, no sé, el de Hacienda, los de Banco de México, etcétera. Pero hay muchos más que tienen otras responsabilidades y que tienen la obligación de hacer buen uso de estos recursos y no lo hacen. Entonces, por eso entiendo la apatía de que la gente no quiere pagar sus impuestos. Aparte, creo que muchos representantes locales, como ya lo menciona Diego, tienen intereses diferentes porque, pues digamos, en las ciudades cada colonia o cada calle, ¿no? Tiene algún pues algún defecto, digámoslo así. Entonces, no podemos culpar nada más al gobierno, decir, es que no están haciendo bien su trabajo, sino para eso están los representantes locales y pues cada uno de ellos tiene creo yo que un interés diferente en su comunidad, en su colonia, no sé, algún servicio público que no esté bien en un lado, pero en otro sí. Entonces, creo que es eso. Justo sobre lo que comenta Eduardo, creo que aquí también vale considerar la participación ciudadana y nuestro deber de estar al pendiente de qué se está haciendo con nuestro dinero, porque a final de cuentas nosotros estamos pagando para que tengamos las mejores condiciones, el mejor sistema de salud, el mejor alumbrado, un buen camino para circular. Entonces, en ese sentido, o sea, sí pagamos impuestos, pero también tenemos que exigir que debemos exigir que se haga algo con ese dinero que estamos aportando, ¿no? Porque pues si bien ya es obligatorio pagar, o sea, sobre eso ya no podemos más que teorizar. Lo que sí podemos hacer en la praxis es estar al pendiente de lo que están haciendo nuestros gobernadores, nuestros presidentes, alcaldes, nuestros presidentes municipales o nuestros alcaldes o alcaldesas en nuestras comunidades, ¿no? Y en caso de que no estén haciendo nada, pues ahí entra la participación ciudadana, la organización y el irse a quejar, ¿no? Sí, o sea, retomando lo que acaba de decir Alexa y lo que mencionó Diego, o sea, los impuestos siguen una estructura, es decir, hay una jerarquía de cómo fluye tanto el ingreso del gobierno como su gasto. En este caso, existen impuestos federales, impuestos estatales, impuestos municipales y a su vez su contrapartida, los gastos. O sea, cada uno de esos niveles de gobierno tiene sus niveles de gasto. Entonces, si vemos como las ineficiencias que tiene el gobierno, no sé, en obras públicas o que no hay suficiente educación, cuando se hacen los presupuestos, pues en la mayoría se empieza a designar a nivel federal. Es decir, desde acá arriba se estructura el gasto y va descendiendo hasta la parte más baja, que son los municipios. Entonces, en ese trayecto, en ese proceso, se pierde mucho, ya sea por corrupción o por ineficiencia de los procesos administrativos del gobierno, pues no vemos los resultados, ¿no? Y a su vez tampoco lo vemos en el ingreso.
porque de entrada, como hemos dicho, pues la mayoría de las personas no quiere pagar impuestos, ¿no? Entonces van a ocupar diversos mecanismos para pagar una menor cantidad posible, ¿no? Por ejemplo, los que aprovechan los beneficios fiscales o deducciones, o ya los que se van al extremo que no quieren pagar nada, pues mandan su capital, su dinero a paraísos fiscales, ¿no? Pero sí es curioso ese sistema, de cómo funciona tanto los ingresos como los gastos del gobierno. Por eso yo mencionaba hace un momento que yo siento que más bien es un sistema que ya traemos desde años, o sea, desde muchísimo antes de los españoles. Llegaron los españoles y lo implementaron, o sea, más bien simplemente siguieron con esta dinámica. Por ejemplo, en clases se ve, ¿no? Lo que es ahorita muy cercano tal vez a lo que podría ser el IVA, etcétera. Antes se llamaba la alcabala, ¿no? Es el equivalente ahorita del IVA. O sea, fíjense desde cuándo existe, o sea, desde que los españoles llegaron, ellos impusieron el impuesto al consumo va a ser tanto, ¿no? En este caso ya se le llama impuesto al valor agregado, ¿no? O sea, cuando se genera. Pero estos impuestos ya existen desde antes y todo el tiempo lo estamos pagando y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es un mecanismo que ya viene de años, lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, como decía Sara, ya cuando nos estamos aventando a trabajar, a tener nuestro propio ingreso, etcétera, pues hay que saber que se pagan diferentes impuestos y por qué se están pagando. Porque mucha gente, yo sé que no confía en el gobierno, etcétera. Yo también en ciertas cosas, pero pues es una obligación que tenemos y tenemos que, ya repito, tenemos que estar prevenidos de por qué se paga, para qué se paga y cómo se debe de pagar. Bueno, yo quisiera retomar un poquito lo que mencionó Carlos sobre el tema de cómo los impuestos y cómo primero se recaudan y después la dirección que se les va a dar, en qué se van a invertir, va muy relacionado con lo que mencionaba Sofía. Sofía ya nos hacía mención del presupuesto de egresos de la Federación y es diciembre, el mes del año en el que este proyecto que se formula desde el Poder Ejecutivo, tanto por parte del presidente de la República, por supuesto con la respectiva asesoría del secretario de Hacienda y Crédito Público, se presenta este proyecto de cuánto se va a gastar y en qué se va a gastar a nivel federal, en educación, en salud, en infraestructura, etcétera. Entonces, si queremos estar al pendiente, si queremos darle un seguimiento y tener la información de en qué se van nuestros impuestos, pues darle seguimiento a este tipo de eventos. Yo quiero recuperar un poco sobre lo que comentaba Carlos y Diego acerca de la jerarquía de los ingresos y esta relación como a qué nivel corresponde cierto gasto, ¿no? En la inversión pública. Porque, o sea, si bien Carlos dijo que iba federal, estatal y municipal. Entonces, o sea, si al final de cuentas a nosotros nos reportan, por ejemplo, el año pasado que el SAT recaudó 3.5 billones de pesos, eso se refiere al total de los impuestos, no importa de dónde vengan, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo se hace esta repartición al final en el gasto? Si tengo entendido que se hace en el presupuesto de egresos de la Federación, cuánto le van a destinar por estado, por alcaldía, por municipio y así. Pero entonces, o sea, ¿cómo está esto si al final de cuentas se juntan todo lo que se recaudó en impuestos o no? O no sé si alguien me lo pudiera explicar. Sí, es precisamente eso. Por ejemplo, a nivel federal, el SAT tiene esa facultad importante, ¿no? De recaudar los mayores ingresos, los impuestos más importantes como el IVA o el ISR. Por ejemplo, a nivel municipal existe el impuesto predial, ¿no? Que grava a la propiedad sobre algún terreno o casa. Entonces, ese impuesto, ese dinero del predial no llega al SAT, se queda precisamente en los municipios, porque es de recaudación propia del municipio. Ahora, con respecto a la ley de egresos que mencionaba esta Alexa, pues debemos entender que lo que el gobierno destina para gasto no es en sí 100% lo que recauda los ingresos. Recordemos de los impuestos, recordemos que el Estado tiene empresas paraestatales o tiene activos financieros que de alguna manera le generan algún rendimiento, ¿no? Incluso la deuda, el gobierno se endeuda precisamente porque a veces el nivel de recaudación no es suficiente o los ingresos de las empresas paraestatales tampoco lo son. Entonces,
el gasto está compuesto de diferentes rubros del ingreso, no son precisamente impuestos. Justo eso era al tema que también quería llegar, porque muchas veces confundimos, o sea, voy a partir de esto, confundimos qué es el SAT y qué es Hacienda. Evidentemente, podría decirse que son lo mismo, pero no. Hacienda es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es este ente que administra precisamente los ingresos que tiene la nación y los egresos, o sea, cómo lo va a distribuir, ¿no? Ya lo dijo Carlos, los ingresos pueden ser los que conocemos, son los impuestos, las tributaciones, los derechos, etcétera, que cobra precisamente Hacienda. El SAT, ya lo había dicho, me parece, Sara, es una como subdependencia de Hacienda que tiene un poco de autonomía o tiene autonomía, por así decirlo. Él sabrá sus mecanismos, él sabrá la forma en la que cobra los impuestos a los ciudadanos, pero no nada más cobra los impuestos más comunes, ¿no? Como por ejemplo el ISR o verifica que el IVA esté bien, etcétera. No, hay otros impuestos especiales a las exportaciones, a muchos otros impuestos que eso también los verifica. Se cobran a nivel, como ya lo dijo Carlos, municipal, estatal, etcétera, y se van repartiendo. También se decide cómo se van a repartir, por así decirlo. Pero el SAT, digamos que le rinde cuentas a Hacienda. Hacienda también tiene otros organismos como el SAT, tiene bancos como Banjército, etcétera. Tiene otras instituciones que también le generan otros tipos de ingresos. Digamos que Hacienda tiene unas pequeñas dependencias que se encargan de reclutar lo más que puedan así en ingresos, digamos, el dinero, y ya después Hacienda hace su plan para saber cómo lo va a repartir, cómo lo va a hacer. Exactamente, también como dijo Carlos, hay impuestos que se quedan mismo en los municipios, o sea, ahí se quedan y los municipios saben qué hacer. Hay otros que se van hacia el estado y hay otros que se van hacia el federal. El federal, como yo ya lo había leído antes, tiene más herramientas para cobrar impuestos, evidentemente, ¿no? Porque cobrar impuestos, o sea, mucha gente piensa, ay, es que el SAT me cobra impuestos, pero cobrar impuestos también cuesta. O sea, no sé, como también ya lo mencionaban, si por cada, no sé, supongamos, por cada 100 pesos que recluta el SAT o Hacienda, etcétera, le cuesta un peso poder tener esos 100 pesos. Entonces, el SAT siempre va a buscar la forma de que adquirir más tributo o más ingresos sea cada vez menos costoso. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las diferencias, pues dicen, bueno, invertimos tanto en lo de los impuestos, pero reclutamos tanto. Por eso es que últimamente, y eso es para que lo tengan muy en cuenta, es que el SAT ha buscado la forma de que sea más fácil que ustedes puedan pagar impuestos. Porque si de por sí a la gente no le gusta pagar impuestos, o sea, de por sí hay una apatía de decir, ¿yo por qué voy a pagar impuestos, no? Y todavía es difícil, todavía es complicado pagar impuestos, pues mucho menos no vas a querer hacerlo. Es difícil y no te convence, pues no lo vas a hacer. Entonces el SAT está jugándole también por ahorita que ya tenemos tecnología, las computadoras, etcétera, internet, ustedes lo han visto como ya es un poco más sencillo declarar. Busca mecanismos de que sea sencillo para que la gente pueda hacerlo, porque de por sí, como dice Carlos también, México es de los países que cobra muy pocos impuestos. Yo sé que mucha gente se enoja de que, ay, es que me cobran muchos impuestos, pero si lo pones en comparación con otros países, México casi no cobra impuestos. Entonces, tiene una enorme tarea también el SAT de saber cómo ganarse a las personas para que quieran pagar los impuestos y cada vez sea más fácil. Muy importante lo que mencionas, Diego, porque efectivamente es necesario conocer el funcionamiento de nuestras instituciones y sobre todo qué lugar ocupan en toda esta gran estructura que es la Administración Pública Federal en este caso y el Estado mexicano. Como bien lo mencionabas tú y lo mencionaba Sara, el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez es una de las múltiples secretarías de Estado que tiene a su disposición el gobierno de México, el gobierno en su nivel federal. La definición, o digamos, en derecho le conocemos como la naturaleza jurídica y el objeto del SAT, lo podemos encontrar en el primerito de los artículos precisamente de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. ¿Y qué es un órgano desconcentrado? ¿O a qué nos referimos al hablar de eso? Es un tema muy complejo en el estudio del derecho, hay incluso debates al respecto, pero de una manera breve sí me gustaría comentar que debemos entender la administración pública federal, que es
todo lo que tiene que ver con el ámbito del poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República, tenemos una administración pública centralizada y descentralizada o paraestatal, que también es, como lo mencionaba Carlos, el gobierno mexicano tiene empresas paraestatales o tiene entidades paraestatales que de hecho están enlistadas porque son muchísimas. La relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal se publica cada año en el mes de agosto y de verdad es muy variada. Y hay entidades paraestatales sectorizadas y no sectorizadas. Y las sectorizadas se refiere a que están vinculadas de algún modo a las labores de alguna de las secretarías de Estado. La Secretaría de Hacienda, pero también la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Asimismo, existen órganos descentralizados del Estado mexicano que tienen autonomía, tienen cierta autonomía de parte del gobierno y también en sus funciones y en el ejercicio que van a hacer del presupuesto que ya reciben del gobierno federal. Entonces, un ejemplo de órgano descentralizado sería la propia UNAM, sería también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por el otro lado, existen órganos desconcentrados que tienen, su autonomía es todavía más limitada que los órganos descentralizados, porque sí dependen en los hechos y como ya lo mencionaba Diego, sí le rinden cuentas de lleno a secretarías de Estado. En el caso del SAT, le rinde cuentas a la Secretaría de Hacienda y en última instancia también le rinde cuentas a la Presidencia de la República. Tan es así que el presidente de la República hoy por hoy designa a la persona que va a estar al frente del SAT. Es muy, muy complejo, es materia de estudio del derecho administrativo, es apasionante pero confuso al mismo tiempo y va muy relacionado en específico con las funciones del SAT porque a nivel federal también se le considera al derecho fiscal, que es el derecho de los impuestos y demás, contribuciones, derechos, etcétera. También llamado derecho tributario, en referencia al concepto que también se mencionaba, el concepto histórico de los tributos. El derecho fiscal, al menos a nivel federal, también se le considera como una subrama en cierto modo del derecho administrativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es parte de otro poder, el Poder Judicial, incluso se divide en dos salas y su segunda sala trabaja o resuelve asuntos de derecho laboral y derecho administrativo, considerando casos de derecho fiscal como si fueran parte del derecho administrativo. La primera sala resuelve principalmente casos penales y civiles, pero esto lo explico para efectos de entender que el estudio que hace el derecho de toda la rama fiscal y todo lo que estamos hablando se puede entender como una rama autónoma del derecho que está en cierto modo relacionada con el derecho administrativo o se le puede entender de lleno como una subrama del derecho administrativo. Sí, bueno, yo quería agregar que, como dice Alfredo, es complejo hablar de todo, cómo es la estructura. Yo creo que los mismos que a veces están en la estructura ni siquiera saben exactamente cómo funciona todo. Pero a nosotros como contribuyentes, lo que nos debe de quedar claro también es que tenemos que pagar impuestos sí o sí, porque existen diferentes términos. O sea, en la cuestión de los impuestos, digamos que el SAT te perdona cierta cantidad de tributo siempre y cuando tú le demuestres que has hecho lo propio por una mejoría, entre comillas, así lo digamos, a tu persona, ¿no? En este caso, o no una mejoría, sino tal vez simplemente que hiciste cosas que te mantienen bien como ciudadano. Por eso muchas veces las deducciones van guiadas hacia lo que es sector salud, la educación, que hiciste una obra pública, etcétera, etcétera. Porque o a las empresas, por ejemplo, las fundaciones, etcétera, porque el gobierno lo toma como que estás en parte haciendo lo que le correspondería tal vez al gobierno.
por eso te bajan un poco los impuestos o te los perdonan, por así decirlo, ¿no? Pero en otros casos, y eso yo creo que también es un tema de debate, como ya lo había dicho, muchas personas yo sé que están en contra de los impuestos. Incluso yo también en algún momento, ¿no? Ya cuando lo estás pagando dices, ¿por qué estoy pagando el 30% de lo que gano, ¿no? Pero siguiendo esa línea del por qué se pagan o por qué todavía son vigentes, porque mucha gente podría decir, ¿no? Bueno, podrían pensar, si el gobierno no hace lo propio, si el gobierno no está dando resultados, entonces ¿por qué sigue la estructura, no? ¿Por qué se sigue manteniendo la estructura de los impuestos? Y es que yo creo que aquí viene la contraparte. Algo que muchas veces no sabemos como ciudadanos promedio, por así decirlo, o de la clase baja, o incluso tal vez, y eso ya soñando la clase media, es que la carga fiscal se refiere a quién paga más impuestos o a quién le repercute más los impuestos. Y muchas veces, y yo creo que este va a ser un buen debate, eh, quien tiene la carga fiscal somos las personas de ingresos bajos. ¿Por qué somos las personas de ingresos bajos quien sufre la carga fiscal? Porque ya lo habíamos revisado antes y nosotros como contribuyentes pequeños, pero que en suma somos muchos, traemos la carga fiscal y pagamos la mayoría de los impuestos, por así decirlo, porque en realidad no tenemos de otra. O sea, si no lo pagas, pues es ilegal, ¿no? Y ahí te andan molestando el SAT. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen grandes ingresos o que tienen grandes empresas o que tienen grandes corporaciones? La lógica del por qué siguen los impuestos es porque ya no es como a lo mejor en la antigüedad, de que simplemente porque soy el rey y me tienes que tributar y si no te mueres. No, ya no es esa lógica. La lógica que tal vez sigue el por qué se sigue la estructura es meramente de redistribución, ¿sí? Hay grandes capitales, hay grandes corporaciones, hay familias que son millonarias, etcétera, y no ocupan ese capital, no se redistribuye y es herencia tras herencia y lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, que está concentrado el capital, digamos, por así decirlo. Entonces, el gobierno lo que intenta hacer es que ese capital que está tan concentrado en esas familias que no les estás quitando nada, o sea, básicamente, porque seguirían viviendo igual, se redistribuya a las personas que no tienen. O sea, yo sé que muchas personas están en contra de los impuestos, repito, pero si lo piensas desde la lógica de, bueno, a ver, pero si le cobraran también a las personas que tienen más y se redistribuyera mejor, ¿no es algo benéfico para las personas o el grueso de la sociedad en este país, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la carga, eso sí está mal y por eso deberíamos de buscar una reforma fiscal, porque la carga fiscal está en nosotros, está en los pequeños contribuyentes, que en suma hacemos mucho, pero en realidad no se les cobra tanto a las personas que tienen dinero. Son expertos en la ilusión fiscal. Y esto quiere decir, no es ilegal. O sea, la ilusión fiscal es que simplemente busques que por medio de la vía legal no pagar impuestos. Entonces, se zafan de pagar muchísimos impuestos, ellos siguen manteniendo su capital, manteniendo su estilo de vida, su dinero, y las personas pequeñas o los pequeños contribuyentes no tenemos acceso a poder hacer eso y tenemos que pagar sí o sí. Entonces, este es el problema del por qué son buenos en cierta forma los impuestos y el por qué son malos. Mucha gente, personas que no tenemos mucho dinero, a lo mejor pensarán, oye, pero es que me están quitando mucho que yo podría ocuparlo para otras cosas y aparte no veo respuesta del gobierno. Pero también, si lo ves desde la lógica de, oye, está bien, cóbrame mis impuestos, no hay problema, pero quiero que así como a mí me cobra, le cobres a las personas que tienen grandes capitales para que se redistribuya mejor. Pues sí, creo que tal vez el mayor descontento que se tiene es un poco la corrupción, ¿no? No creo que sea tanto el hecho de tener que poner de nuestros ingresos como miembros de la sociedad, es el hecho de que no solo no lo vemos reflejado en una redistribución que podamos ver en el día a día, en mejores calles, en mejores servicios de salud, en mejores servicios de educación, sino que también muchas veces hasta se nos pavonea en la cara, ¿no? Los grandes políticos de viaje por el mundo o las grandes mansiones en Miami y en Texas. Entonces creo que el problema aquí fuerte, creo, con el disgusto que tenemos como sociedad hacia el tema de los impuestos, tiene mucho que ver con la corrupción. Sí, justo estoy de acuerdo con Karen. Creo que es un poquito de lo que mencionaba anteriormente. Incluso creo que actualmente el SAT se ha enfocado en
como mencionaba Diego hace un rato, intentar que todas y todos paguemos nuestros impuestos, como con esta cuestión del régimen de incorporación fiscal, en el que, según por lo que entiendo, te descuentan tu primer año y no tienes que pagar impuestos, ¿no? Y después lo van reduciendo gradualmente. Entonces creo que son como formas o técnicas para que paguemos impuestos, pero si no vemos resultados, creo que muchas veces por eso existe esta apatía. Bueno, muchachos, pues ahora vamos a platicar acerca de los componentes de los impuestos. ¿Qué es eso que tenemos que saber para poder, adentrarnos como en este multiverso del tío SAT y también entender quiénes pagan impuestos, cuántos impuestos, qué tipo de impuestos, qué es esto de las deducciones personales? Entonces, cuéntenos, muchachos, ¿cómo podemos hacer nuestra relación estable con el señor SAT? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara. Es hora de entrarle a lo bueno, a tratar de entender el SAT. Y creo que lo mejor será iniciar por entender esta diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Ya decía Alfredo que con personas físicas no nos referimos a las que tienen buena condición ni a las morales, las moralistas, como esa tía que en la cena de Navidad te pregunta por la novia o la bendición. En fin, no sé si alguien quiere tomar aquí la iniciativa. Sí, efectivamente, y como también nos comentaba Eduardo, las personas morales tampoco son las que venden moras. No, las personas físicas, en resumen, somos como tú, Alexa, como yo, como Carlos, como Karen, como Sophie, como Diego. Y las personas morales son personas colectivas, empresas, organizaciones, la propia Universidad Nacional, el Estado mismo es una persona moral. Entonces, en resumen es eso. Colectividades son personas morales. El resto de nosotros en nuestra individualidad somos personas físicas. Bueno, ahora que entendemos esta diferencia entre la persona moral y la persona física, ¿qué les parece si vamos a los impuestos para saber más o menos qué es lo que estamos pagando nosotros como personas físicas o como personas morales? No sé, hace ratito ya mencionaba Carlos esta diferenciación de impuestos entre los impuestos federales, estatales y municipales. No sé si de ahí quieran empezar. Sí, es que hay un montón de impuestos, oye, hay un montón. Bueno, o sea, fíjate que también los municipios y los estados tienen esta facultad de crear impuestos o de modificarlos, aumentarles, quitarles. O sea, hay estados en donde me parece no se paga tenencia, o hay estados en donde no se paga tanto de predial, etcétera. O sea, también tienen esa especie de autonomía fiscal estos. Entonces, digamos que hay impuestos a nivel federal, estatal, municipal. También existen los impuestos con finalidades, pueden ser fiscales o extrafiscales. Me parece también de tasas aplicables, pueden ser progresivos, regresivos, proporcionales o fijos. Y hay unos los que nos importan, sobre todo lo que son los generales, los específicos y los especiales. Ya lo decía también Carlos. Con calma. Empieza con unos y luego le sigues con los demás, ¿no? A ver, no sé si nos podrías dar algún ejemplo de estos impuestos federales y de ahí bajar a los estatales y luego a los municipales o no sé por dónde quieras empezar, pero si es que sí, por ejemplo, el federal ya lo decía también Carlos, o sea, el federal es algo que aplica para todos los municipios de estado. En este caso, por ejemplo, el IVA y el ISR son considerados federales porque no importa dónde estés, se tiene que cobrar. Los municipales y estatales, ya también lo decía, por ejemplo, son más como tipo tenencias, el predio, etcétera. O sea, como que ahí se mueven un poco más. Hay generales y específicos. Los específicos, por ejemplo, son cuando queremos como exportar algo o este tipo de, ¿cómo se llama? De aranceles, ¿no? Los especiales son sobre todo también cuando se quiere incidir en el consumo. Por ejemplo, están los IEPS, ¿no? El IEPS es el impuesto especial sobre la producción y servicios. Estos están mucho sobre todo en productos nocivos. Los productos nocivos que dañan la salud, se les aplican impuestos con el fin de incrementar su valor, su precio, y posteriormente que reduzca el consumo. Por ejemplo, son tipos de impuestos que existen. También ya lo decía
Carlos, están los directos y los indirectos. Yo creo que esos son los que más les van a interesar. Los impuestos directos son aquellos que cobra el Estado o la administración directamente. O sea, por ejemplo, a nosotros nos cobra el ISR, que es el más común, que es el impuesto hacia tu ingreso, hacia tu riqueza, ¿no? Por así decirlo. Ese te lo cobra directamente mes con mes, ¿no? Tu contador de tu empresa, pues te está haciendo ahí tu cálculo de todo, de tu ISR y tu declaración anual. Los impuestos directos, por ejemplo, el ISR se te cobra a ti directamente mes con mes y, digamos, haces tu declaración anual, de cuánto recibiste, tu ingreso, tu nómina, etcétera. Eso se puede ver muy fácil en la página del SAT. Te digo, el SAT ya cada vez hace como mecanismos para que sea más sencillo que puedas tributar. También tus impuestos al patrimonio, tus derechos de exportación, impuestos a transferencias, etcétera, impuestos sobre sociedades, esos son directos. Digamos que esos te repercuten directamente a ti. Y los indirectos son aquellos que se van transfiriendo. Por ejemplo, el IVA lo pagamos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Pero nosotros se lo pagamos al producto y después las empresas o los productores, por así decirlo, son los que lo pagan a la Hacienda. Entonces, al final, la empresa te cobra ese impuesto a ti y ellos lo pagan. Ese es un impuesto indirecto, porque digamos que no ni siquiera tú te das cuenta de cuando lo estás pagando, pero lo estás pagando. Otros indirectos son como, por ejemplo, los IEPS, esos también te los aplican a ti, ya lo decía. Otros indirectos son, por ejemplo, si estás en un puerto o algo así y quieres rentar, no sé, algo, quieres rentar un espacio para tener ahí tu barquito, la renta aduanas, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, etcétera. Son impuestos que no te das cuenta que lo estás pagando, pero sin embargo los estás pagando. O sea, prácticamente me cobran por vivir, o sea, aparte que nos traen a la fuerza, nos cobran. Desafortunadamente. No, pues, ahí nos vemos. No, no es cierto. Dicen por ahí que nuestra niñez, nuestra infancia es la versión gratuita de la vida y ya la mayoría de edad es la versión premium en la que tenemos que pagar. Uy, qué premium, ¿no? No sabes. Sí, no encuentro todavía las políticas de devolución del producto. Ahí me avisan si las encuentran. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar un poco más sobre el ISR, que es sobre el cual nos interesaría a nosotros como personas físicas y como simples mortales, pues es sobre el que mayor deducciones podemos hacer? Y de acuerdo al artículo 175 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o sea, el ISR, se establece de manera general cuáles son los ingresos que causan el cobro de esta carga fiscal, y, ya sean salarios, honorarios, arrendamiento de bienes inmuebles, ya sea la venta o transferencia de bienes, los premios de lotería, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos, las actividades empresariales, o ya sean intereses o rendimientos de crédito de cualquier naturaleza, ya sea una inversión que les deja un rendimiento, pues bien, sobre eso hay que pagar ISR. Pues sí, así es. El ISR o el impuesto sobre la renta, que como ya lo mencionaba Diego, para nosotros economistas, renta e ingresos pueden aplicar casi como sinónimos. Entonces, digamos que es un impuesto sobre nuestros ingresos y estos ingresos son tan variados como los que acabas de mencionar, Alexa. Es una carga fiscal directa, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? De los tipos de impuestos, hay directos, hay indirectos, hay personales, hay reales. Este es uno directo y va directo en relación a nuestros ingresos. Esto aplica para todos los ciudadanos mexicanos. Esto quiere decir que aplica para personas que residen en México, para mexicanos que residen en el extranjero, pero que tienen alguna fuente de ingreso en el país. Esto puede bien ser una empresa o un bien raíz. E incluso, entonces, pues sí, aunque estés lejos, muy lejos de aquí, no te salvas de pagarle al SAT. Sí, de hecho, o sea, el monto del ISR en porcentaje a pagar en México en las personas físicas, pues obviamente depende de los ingresos de cada persona, pero va del 1.92% al 35% sobre el ingreso bruto. Es importante hacer esa aclaración porque luego cuando vas a una empresa a pedir trabajo y te ofrecen tu sueldo, te pueden dar el ingreso bruto o el ingreso neto, que ya es como te hacen la reducción de todos los impuestos que
que te retienen para pagarlos por ti, pero pues igual hay mucho ojo porque hay empresas que luego no están pagando lo que deberían de pagar y te pueden meter a ti en una bronca. Y ahora para las personas morales, el ISR es del 30% en México. Sí, por ejemplo, para la cuestión de los trabajadores, me parece que de manera individual, toman en cuenta, sí, evidentemente tu sueldo, tus deducciones que hagas, como ya lo había mencionado antes, por ejemplo, pueden ser cuestiones de salud, de educación, etcétera. Toman en cuenta tu salario, toman en cuenta tus horas diarias y tus horas extras que has trabajado, tus días de trabajo anuales, también considera aguinaldos, etcétera. Es necesario que se defina, pues como ya lo dije, tu ingreso y de ahí hacen un cálculo. O sea, dependiendo precisamente cuánto es lo que ingreses, es lo que más o menos se va haciendo. Por ejemplo, supongamos que, no sé, tu sueldo, por así decirlo, tiene un límite entre 0 y 496 pesos, por ejemplo. Más o menos, me parece, se cobra como el 1.2% y así como lo había dicho Alexa, se va incrementando el porcentaje que se te cobra a partir de cuánto es lo que estés ganando. Personas que ganan arriba de 250,000 pesos al mes, pues sí, se les cobra el 35%, ¿no? de impuestos. Entonces depende mucho de cuánto ganes. La lógica de por qué se les cobra a los que ganan más y un poco menos a los que ganan menos es precisamente lo que ya habíamos hablado hace rato, que es una manera en la que el gobierno, como agente interventor, intenta redistribuir este ingreso, ¿no? Las personas que ganan más, pues se les dice, oye, tú tienes bien, tú vives bien, tú con este ingreso puedes vivir muy bien, entonces pues danos para las obras públicas porque te estamos quitando en proporción más o menos lo mismo. Y las personas que no ganan tanto, pues evidentemente no se les cobra tanto. Entonces, si se preguntan por qué hay personas que pagan más o pagan menos, pues depende de mucho de esto, de su salario, de sus horas de trabajo, de sus deducciones, o sea, en qué han gastado, cómo ocupan su dinero, etcétera. Entonces, esos cálculos los hacen muy bien los contadores y por eso es que, como dice Alex, es importante que se vaya viendo, ¿no? ¿Cuál es tu estado fiscal? Si tienes un saldo ahí bien, si tú digamos que estás a mano con el SAT, o incluso a veces por las mismas deducciones, el SAT llega a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes un saldo a favor, me pagaste de más, toma, ahí te regreso un dinero. O incluso hay veces que le terminas debiendo al SAT, ¿no? Te dice, oye, esto no está bien, me debes más dinero y pues hay que tener que pagarle más. Esto se puede ya hacer más fácil. Como dije, el SAT ha hecho esfuerzos porque se paguen mejor los impuestos de una forma más fácil. En la página del SAT es muy intuitiva, te va diciendo qué es lo que necesitas, cuáles son los papeles, etcétera, para que vayas como subiendo toda esta información que les acabo de decir. Bueno, y como estaría medio difícil explicarles por aquí por podcast cómo calcular su SR, pues mejor quédense al pendiente. Alexa y yo les vamos a subir un reel y ahí les vamos a poner un pequeño ejemplo para que así más visual no quede ya ninguna duda. Sí, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Recuerden que tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, YouTube y Spotify nos encuentran como Economentes. En Facebook también le pueden agregar Economía para Todos, pero en general nos encuentran como Economentes. Y siguiendo con esta línea sobre el ISR y las formas de deducir para personas físicas, voy a mencionar a continuación algunos de los gastos que pueden aplicar para que ustedes puedan obtener un saldo a favor, ¿no? Y entre ellos están los pagos por honorarios médicos, ya sean dentales o psicológicos o nutricionales, por gastos funerarios, por donativos, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro, primas por seguros de gastos médicos, gastos destinados a la transportación escolar de descendientes en línea directa, y pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salario. Y así, también el artículo 93 de la ley del ISR establece que el impuesto no se pagará ante estos ingresos, porque pues no de todo pagamos. Hay algunos beneficios, ya sean las prestaciones de salario, indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones, haberes del retiro y otras formas de retiro, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios o funerarios, prestaciones de seguridad social que otorgan instituciones públicas, subsidios de incapacidad, becas educativas, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas,
las aportaciones y rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda prevista en la Ley del Seguro Social, las cajas de ahorros de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por empresas, cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones y primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. Pues ya que escuchamos, híjole, qué complejo es el SAT, pero vamos a ayudarlos con los econotips. Ya que vimos qué es el SAT, cómo funciona, lo entendimos un poquito. Vamos ahora a escuchar los econotips. Vamos a echarle sote al dinero. Ah, no, ¿verdad? No. Es bromi. No hagan eso, no lo hagan en casa ni afuera de casa. Más bien vamos a justo hablar de los tips, los econotips para poder sobrevivir al SAT. Entonces, vamos a escuchar los econotips. Yo quiero saber aquí, muchachos, aquí las economamis y las economamis y los econopapis. Ya está dentro del SAT, ¿quién ya lo intentó? Todavía están viviendo el paraíso de no conocer al SAT. Yo aquí la verdad es que ya conocí al SAT. Ya me ha tocado tener que juntar. Hubo un tiempo, déjenme contarles una anécdota muy personal, en la que literalmente hasta recolectaba tickets. Entonces, yo iba afuera de los autoservicios y recolectaba tickets, porque luego te encuentras tickets muy valiosos, con mucho dinero, de cuentas muy grandes y te ayudan. O sea, ese es el econotip que les acabo de pasar. Igual es muy desesperado, pero me gustaría saber aquí con los economamis y las los economapis y las economamis, ¿cuáles son sus métodos para sobrevivir al SAT? Además de obviamente tener una muy buena administración de gastos, que si no se habían aventado el podcast de finanzas personales, aviéntenselo, ya saben, regresen a escucharnos, nunca es tarde para escuchar nuestros primeros episodios de esta temporada. Pero además de tener una buena planeación de gastos y de recoger los tickets hasta de donde no, ¿qué otros econotips podemos darle aquí a los econoescuchas para que puedan sobrevivir al SAT y no tengan que estar arrastrando la cobija y ensuciando el apellido cada que llega la notificación del buzón tributario de ya debe tal mes? Y entonces tú entras en pánico y ya no sabes qué hacer. ¿Cuáles son los econotips? Ustedes ya estuvieron en el SAT, no han estado. ¿Qué onda? ¿Cómo le podemos ayudar aquí al econocontribuyente desesperado? Pues es que realmente es casi imposible salvarse de pagar de impuestos al SAT. Es decir, tienes que tener una actividad específica o más bien conocer tú las actividades económicas que realizas como persona física para poder pagar menos, ¿no? Otro econotip en el que creo que Alexa me va a secundar es el de contratar un contador o contadora. Si ustedes son como uno que estudió comunicación para no tener que tratar con números, el contador o contadora va a ser su ángel de la guarda. Seguramente ustedes pueden no entender ni qué hicieron, pero ya la hicieron, ya la armaron, ya hicieron su declaración anual, ya hicieron su declaración mensual y de repente va a llegar el contador a pedirte su respectiva lanita por haberte hecho la chambita, pero te dijo ya la libraste este mes, le debes 100 pesitos al SAT, felicidades. Y bueno, pues ese es otro econotip que también les puedo compartir o les podemos compartir. Otro econotip es que si no están dados de alta en el SAT, y esto no tiene que ver un poco tanto con la manera en la que podemos pasar por alto, más que pasar por alto, sortear el SAT, es que si van a sacar su cita por primera vez, lleven todo lo que les dicen y no lleguen tarde, porque la gente del SAT es ruda, ¿eh? Esas personas saben de trabajo, o sea, nosotros estamos saliendo del kinder, literal. Esas personas son duras. No lleguen tarde a su cita del SAT, nunca. Lleven una UCB, lleven paciencia, lleven tiempo. Y si les dicen que si están dispuestos a tomar como el curso de buzón tributario que les dan en el SAT, tómenlo, porque no todo el mundo tiene la paciencia de explicarles cómo funciona el buzón tributario, que tampoco es la gran ciencia, pero si el SAT les da herramientas para aprender, tómenlas. Es la parte aburrida de la vida adulta, pero cuando ven sus deducciones personales dicen, y si un día se les ocurre emprender, también ya va a ser un poquito más fácil comprender cómo funciona el SAT. Pero bueno, esos son los econotips que yo tengo que compartirles. ¿Qué otros econotips tienen aquí, economamis y econopapis?
¿Sabes qué, Sara? Yo creo que si los economentos quieren aprender a usar su buzón tributario, nos dejen un like para que les hagamos un reel enseñándoles. Sí, así es. Díganos cómo les podemos enseñar. ¿Qué otros contenidos que igual nos caben en un reel o en un posteo o en una publicación podemos ayudarles a explicarles, no nada más a través de la guía, su guía de confianza aquí, el Economentes Podcast de Economía para Dummies, sino también a través de los otros contenidos que hacemos? Entonces, vayan a nuestras redes sociales, pónganos qué más quieren leer acerca del SAT. Hay muchísimas cosas que se pueden explicar a través de contenido y que son cosas que usualmente, pues sí, o sea, sí son importantes saber, pero que, por ejemplo, el contador o contadora hace. Entonces, cuando llega a explicarnos por qué debemos 8,000 pesos de impuestos, es un ejemplo, nosotros nos quedamos así de, ¿pero por qué? Pues yo qué hice, ¿no? Pues no hiciste nada, ese es el problema. Entonces, por eso, pónganos, si no quieren llegar a ese punto horrible de la vida adulta en la que le deben mucho al SAT, pónganos qué quieren oír, qué quieren leernos, qué quieren que les expliquemos. Ya saben que aquí tenemos la artillería pesada de la economía, obviamente, pero ese es otra cosa con la que nosotros desde Economete les podemos ayudar. ¿Qué otro econotip? Bueno, justo retomando lo que dices del buzón tributario, es importante porque ahí te hace el SAT llegar todas tus notificaciones. Por ejemplo, ahí te hace llegar un documento en el cual te especifica por qué te hicieron llegar ese documento. Entonces tienes que identificar, ¿no?, en tu buzón tributario cuáles son las obligaciones fiscales que no has hecho, ¿no? Y como justo como dices, ¿no? De que, bueno, ¿y qué hice o qué no hiciste? Pues eso, tus obligaciones fiscales. Entonces, para eso te mandan el documento en tu buzón tributario para que lo identifiques, ¿no? Y una vez que te manden eso, es importante que hagas caso, que la gente haga caso, que no lo deje pasar, que cuente con algún contador, alguien que se dedique a todo lo contable y tener a la mano pues, sus documentos, su información de todas las transacciones que han hecho para cuentas claras, amistades largas con el SAT. Otro econotip que yo podría darles es que se informen. Sé que suena muy burdo, pero que conozcan, no es tan difícil como saber exactamente, ya lo mencionaban, qué cosas pueden deducir los impuestos y así, si se pueden ahí ahorrar un dinero, pues está muy bien para sus finanzas personales. Que entiendan la lógica de los impuestos. Ya hablamos mucho sobre para qué son, cómo sirven, el contexto de todo, los problemas que enfrenta el país acerca de los impuestos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pues simplemente es informarnos. También el SAT está colaborando un poco sobre cómo tributar, está haciéndolo un poco más sencillo para que pues pueda tener más ingresos. Eso nos ayuda también a nosotros para que lo hagamos mejor. Como dicen, contraten un buen contador, alguien que no solamente yo creo les diga, ay, pues se tiene que hacer esto y esto, no, o sea, que les explique con detalle, que tenga la tranquilidad del mundo para decirles, mira, le podemos hacer así o esto, tú ganas tanto, trabajas tanto, etcétera. O sea, que se informen bien, que les expliquen bien, porque como dice Sara, la lógica de que, pues, si sabemos ser buenos contribuyentes de manera física, bueno, como personas físicas, y posteriormente quieres poner un negocio, es mucho más fácil que identifiques qué cosas tienes que pagar, por qué las tienes que pagar, y etcétera. Yo creo que la diferencia entre un buen contribuyente y una persona que tiene un desastre en sus finanzas es simplemente los saldos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi abuela. Mi abuela era una persona sumamente organizada como en sus finanzas personales y sabía administrar muy bien su dinero. Y tenía obviamente su contador de confianza, etcétera, pero siempre le resultaban saldos a favor. Entonces, yo creo que eso habla muy bien sobre cómo estás administrando tu dinero, que estás siendo un buen contribuyente porque haces los pagos que deben de ser y haces las deducciones correctas. Y te das cuenta que eres un mal contribuyente cuando el SAT te dice, oye, ¿qué crees? Todavía me debes más dinero. O sea, ya me pagaste, pero me debes más dinero. Eso quiere decir que o estás haciendo algo mal o no estás poniendo la suficiente atención o no te estás informando lo suficiente. Para las personas que empiezan a trabajar y que dicen, ¿por qué tengo que pagar impuestos y así? Pues es algo que hacemos todos, es algo que nos toca tarde o temprano. Pero no se estresen, simplemente es una cuestión de acostumbrarse y de informarse
Bueno, creo que los econotips del día de hoy han estado bastante interesantes y funcionales. Más de uno o una nos ayudarán a enfrentar las vicisitudes contra el SAT, el enemigo público número uno. Incluso el hacernos amigos o amigas del contador nos ayudará a saber si la empresa está en buen momento o mal momento. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo por acompañarnos el día de hoy, Economamis, Econopapis. Gracias. Gracias. De nada. Gracias, nos vemos. Bye. Hasta Te quiero luego. mucho. Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Economentes, Economía para Todos. Recuerden que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Bueno, y antes de irnos de este episodio, les recordamos que este podcast forma parte de los resultados de la investigación del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, y el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina, ambos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.